buenas tardes, que Dios te bendiga, te saludamos a los que nos están mirando desde su casa, que Dios los bendiga y que en esta tarde puedan acompañarnos escuchando la palabra de Dios. Mi nombre es Miguel Ángel Bejarano, soy el pastor de la iglesia Lighthouse Latino Fellowship y te invitamos a que puedas hacerte un tiempito y puedas venir a disfrutar este tiempo hermoso junto con nosotros, adorando al Señor y también escuchando su palabra. Así que bueno, saludamos a los hermanos que están aquí también en la congregación. Vamos a abrir el libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y hoy vamos a cerrar este libro maravilloso que Dios nos habló de distintas formas y vamos a hacer un repaso general a lo último de todo lo que hemos visto del capítulo 1 al capítulo 5. Enseñanzas preciosas, tesoros para nuestro corazón en las adversidades que nos toca vivir en la vida. Así que bueno, vamos a Santiago capítulo 5, verso 17. Vamos a leer del versículo 16, ¿sí? Un versículo más atrás. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Y así cierra el libro de Santiago de una forma hermosa, de una forma desafiándonos todavía, ¿viste? Desafiándonos a restaurar personas, a aquellos que se desviaron de la verdad, aquellos que quizás por distintas circunstancias siguieron un mal camino, nos va a llamar también a atraerlos otra vez al redil del Señor, a la sana doctrina. Pero antes que nada vimos en el versículo 16 que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿la oración de quién? Del justo, aquella persona que vive de acuerdo a lo que profesa creer. Ese es el tipo de oración que a Dios le agrada y ese es el tipo de oración que Dios dice que tiene poder. Ahora, esa oración poderosa de un hombre que vive en integridad puede generar muchas cosas, pero siempre sometiéndose a la voluntad y a la soberanía de Dios. Amén. Y ahí, ahora va a hablar, cuando cerramos ahí, ahora va a dar una ilustración y va a utilizar un personaje del Antiguo Testamento, de Elías. Y dice en el versículo 17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra se produjo su fruto. Y acá Santiago va a traer un personaje, pero esta vez al mirar, para que nosotros podamos aprender, no va a hablar de la justicia de Elías, ¿sí? Viste que el versículo anterior hablaba que la oración del justo. En este caso, Elías tuvo en su vida momentos de gloria y momentos de altibajo, ¿sí? En este caso va a hablar de la semejanza de Elías en cuanto a lo que él sufrió igual a nosotros, ¿sí? No va a hablar de la justicia o del poder de Elías en cuanto a cuando oró y de pronto se quemó la zarza en aquel momento donde estaba enfrentando a los dioses de Baal. En este caso va a hablar sobre la semejanza, va a ilustrar el tema de la oración con la vida de Elías. Pero lo que resalta, como dijimos recién, de Elías no es su justicia, sino que era semejante. Esa palabra semejante en griego quiere decir homoiates, que significa, escuchá, si lo podés anotar, te va a servir para que lo recuerdes, iguales, ¿sí? Experiencias, iguales en experiencias, ¿sí? Elías, lo que quiere Santiago que veamos, que pasó situaciones que vos y yo en la vida pasamos, circunstancias que vos y yo en la vida atravesamos, ¿viste? Alguien que había sufrido depresión,
Alguien que después de tener aquella gran victoria, cuando Elías en el nombre de Jehová degolla a los dioses de Baal, huye, ¿viste?, ante la amenaza de una mujer y cae en un estado de desánimo que lo lleva a la depresión. ¿Viste? ¿Cuántas veces en nuestra vida, por el pecado que nosotros mismos voluntariamente hacemos, entramos en estado de desánimo, en estado de frustración, en estado quizás de depresión, quizás de dudar si Dios puede hacer lo que Él quiere a través de ti, por la circunstancia que sucede? O quizás vemos que la montaña que está al frente es imposible de pasar con nuestras propias fuerzas. ¿Ve? Y va a decir que Elías sufrió depresión. ¿Cuántas personas sufren depresión por distintas circunstancias que le toca atravesar en la vida? Y va a decir, miren Elías, un hombre que oró, y oró fervientemente, pero un hombre que también estuvo en estado depresivo, igual que vos y que yo en algún momento de nuestras vidas. No solamente era un hombre que sufrió depresión, sino que tuvo temor, ¿viste? Cuando huyó y se fue a esconder en la cueva, ¿viste? Es porque tenía temor. Y ahí empezó a dudar. Era un hombre que no solamente tenía temor, sino que dudaba si era Dios capaz de destruir a esta mujer que se había levantado y se había ensañado para buscarle y matarle, y él se escondió en una cueva. Era un hombre que dudaba como vos y como yo muchas veces en nuestra vida. ¿Ves? Era un hombre que tenía temor, era un hombre que tenía depresión, era un hombre que dudaba, era un hombre que sufría cansancio, ¿viste? Cuando se echó a dormir en la cueva y ya no tenía más fuerza. Era un hombre que la depresión lo llevó a decirle a Dios que le quite la vida, ¿viste? Quítame la vida que es mejor. Y Elías va a decir, esta persona es con quien podemos identificarnos, ¿ves? ¿Viste? Semejante Elías a nuestras debilidades, a lo que nosotros padecemos. Este hombre que padeció los mismos sufrimientos o los mismos temores o las mismas dudas que vos y yo padecemos algunas veces por distintas circunstancias en la vida, es un hombre que oró. ¿Ves? A mí me anima un montón. En tu casa, vos que me estás mirando, ¿cuántas veces te sentiste en desánimo? ¿Cuántas veces te sentiste frustrado? ¿Cuántas veces quisiste tirar la toalla y no servir más a Dios? ¿Cuántas veces dudaste de la soberanía, del amor o de la gracia de Dios? ¿Cuántas veces te entregaste a un pecado que decidís no dejarlo y ese pecado te llevó a consecuencias terribles que te lleva a desanimarte, a entrar en un estado de depresión? Porque la depresión es pecado, ¿ves? Un cristiano puede caer en depresión, sí, cuando va perdiendo su comunión con Dios constantemente. ¿Ves? Elías, Santiago va a querer que nosotros miremos a Elías y él era semejante a nosotros, va a decir. ¿Ves? Está hablando de sus debilidades, no de su justicia, como vimos en el versículo anterior. El justo, ¿viste?, que ora puede mucho, tiene mucho poder. Ahora, Santiago quiere que miremos a esta persona que está sufriendo, que nos identifiquemos con él. Y en el verso 17 dice, y oró fervientemente. Elías, léelo conmigo. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esta expresión, oró fervientemente, la idea tiene que ver con intensidad. Tiene que ver que Elías oró de una forma intensa, intensamente. Podemos ver esta historia. Vamos a mirarla en Primera de Reyes, capítulo 18, si me acompañás. Primera de Reyes, capítulo 18, ¿sí? Y el versículo 42. Vamos a ver este relato que va a decir Santiago y que nos está llevando a mirar. Así como en la iglesia primitiva del primer siglo, Santiago le dice, miren a Elías, que era semejante, dice, a los sufrimientos, las dudas, el temor o a la misma depresión que alguna vez ellos caían en el estado que estaban viviendo de persecución. Y en este tiempo Santiago nos invita a nosotros que también miremos a Elías. De la misma manera que la iglesia miró a Elías en el primer siglo, nosotros debemos mirar a Elías. Y vamos a ver esta historia que Santiago quería que la iglesia del primer siglo vea. Nosotros ahora en el siglo XXI tenemos que mirar esta historia para poder sacar cosas lindas y animarnos en nuestro diario vivir. Fíjate el versículo 42 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Vamos a leerlo del 41 al 45.
Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Verso 45. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, verso 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y acá vemos la oración ferviente, ¿de quién? De Elías. Dice que le dijo, sube al monte y ve. 7 veces hizo su empleado esa caminata. Bajó al monte Carmelo, subió. Bajó, subió, y en la 7ª vez, él vio la nube como el tamaño de una mano, le dijo, ¡ay, hay agua! ¿Viste? Durante 3 años Elías profetizó que no iba a llover, por palabra de Jehová. Y después de 3 años, ¿ves? Elías dice, va a orar y dice, ve y dile acá, síguete, o sea, rajá porque viene el agua, no sea que te agarre, en otras palabras, lo que le está diciendo. Entonces vemos a este hombre que es semejante a nosotros, que oró de una forma impresionante. Yo me preguntaba, Dios podría haber respondido a la oración de Elías la primera vez, porque era palabra de Dios que Elías tenía que ir y orar, ¿viste? ¿Por qué Dios permitió o esperó 7 veces que Elías orase? ¿Por qué Dios no respondió en la primera oración? Si era palabra de Dios. Si Dios mismo le dijo, voy a subir al monte, vas a orar. Pero en la cuenta de Elías no eran 7, era una oración y Dios iba a mandar la lluvia. Y sabés que yo no entiendo a veces por qué. Lo único que tengo que entender es que Dios tiene sus métodos. Lo único que tengo que entender es que Dios tiene sus tiempos. Lo único que yo debo hacer es comprender que Él es soberano, Él tiene el control sobre el tiempo, ¿viste? Y sobre la vida. Y que si Él quiso que sean 7, es así, fueron 7 veces, ¿ves? Pero eso también tenía que Elías mostrar su dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Su constancia en la oración. A ver si realmente él iba a tener fe que Dios iba a hacer llover. Quizás en la segunda vez, no, bueno, quizás Dios quiere que venga otro día a orar. No, en ese mismo instante, orá, y te imaginas el empleado subía y bajaba, no pasa nada, el cielo está, no pasa nada, no está, hasta que ve esa mano, ¿viste? No pasa nada, Elías entendió, comprendió, no, ahí hay agua, así que ve y dile al rey que se ciña los lomos, porque no sea que el agua lo ataje, y la mano de Dios estuvo con Elías. ¿Saben qué, chicos? Hermanos, Dios tiene tiempos. Dios a veces sus métodos no lo podemos entender, su forma a veces no la podemos comprender. Lo que nosotros tenemos que tener es ese corazón de confiar en Dios y orar, y orar, y orar, y orar, y de la manera que Elías oró, fervientemente. Una vez oró y otra vez oró. ¿Cuántas veces nosotros oramos? Vamos a orar por una esposa, vamos a orar por un hijo que vuelva al Señor, vamos a orar por un trabajo, vamos a orar por el ministerio, vamos a orar por tantas cosas y nuestras oraciones son como un saquito de café, ¿viste? O un saquito de té, lo tirás y ¡pum!, ya se hizo. Creemos que a Dios podemos verlo de una forma instantánea. Nosotros debemos dedicarlo, ahora te voy a explicar lo que significa ferviente, más profundo. Tenemos que someternos a la oración. Tenemos que clamar de tal manera que no nos cansemos, que no nos agotemos, porque a veces estamos en la vida andando, creyendo, pensando según mis deseos egoístas y no según lo que Dios quiere. Y Dios puso a Elías a prueba, a ver en qué momento iba a mostrar, se iba a detener o iba a mostrar que realmente tenía fe en el Dios de Israel.
y que Dios iba a mover la montaña de las nubes para que venga la lluvia. ¿Ves? No sé qué estás pidiendo a Dios, no sé por qué es lo que estás orando, no sé qué es lo que Dios te está llamando a hacer. Lo único que sé es que Dios dice que debemos confiar, someternos, esperar y rogar. Ahora vos fíjate, dijimos que Elías oró de una forma ferviente. Ahora, esta palabra ferviente, ahora, Elvis Carballosa nos hace esta, en su libro de Santiago que escribió el doctor Elvis Carballosa, dice esto, y lo saqué de su extracto, acerca de esta palabra orar fervientemente. Dice, esta es una locución enfática que significa literalmente, escuchá, pero oró con oración. Pero oró con oración, acerca de la oración ferviente de Elías. Es decir, que oró fervientemente, de modo que toda su personalidad se hallaba inmersa en el acto de la oración. ¿Sí? Una vez más. Pero oró con oración, es decir, que oró fervientemente, de modo que toda su personalidad se hallaba inmersa en el acto de la oración. Elías evidentemente se olvidó de los otros quehaceres y se entregó completo de lleno a la oración. Cuando yo veía este comentario digo, wow, es así. Elías estaba entregado toda su persona, todo su tiempo, toda su energía, todo su ser sometido a la oración. Y ahora Elías oró, aún viendo que el pueblo estaba en pecado, aún viendo que el pueblo, aún orando por un pueblo que se había caído en la idolatría, que había caído en el paganismo. Y cuando el pueblo hubo clamor de arrepentimiento, Elías oró y Dios envió la lluvia. Vieron que los versículos anteriores hablaba de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso era una obra milagrosa para los israelitas, porque ellos dependían del fruto de la tierra. Y acá vemos cuando Elías ora, Dios manda la lluvia, por lo cual va a haber fruto, va a haber alimento, va a haber estabilidad económica. Van a estar más tranquilos porque la mano de Dios vuelve a estar con ellos. Pero tuvo que haber un hombre que era semejante a vos y a mí, que luchaba con las mismas cosas que vos y luchamos, pero que se sometió a la voluntad de Dios. Que dijo, yo quiero eso, tú lo prometiste, pero me voy a someter a tu tiempo, no a mis tiempos. Y a veces queremos las cosas ya. A veces queremos que Dios actúe apenas oramos. ¿Saben que los métodos de Dios son diferentes a los nuestros? Nosotros podemos clamar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, como Elías, con toda su persona, con todo su ser, pero sometido a lo que Dios cree que es mejor. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, debemos confiar que Dios tiene un plan mejor para nuestras vidas. Es como hablamos hace 2 domingos atrás. A veces decimos, voy a hacer esto, aquello, y voy a ganar esto, y luego haré esto. Y viste, ¿te acuerdas los versículos anteriores que estudiamos la semana pasada? La persona que hace sus planes, pero no dice, bueno, si Dios quiere, haré esto o aquello. ¿Ves? Eso es falta de oración. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, así como Elías nos está mostrando ahora, podemos orar con nuestro ser y estar seguros que Dios nos va a guiar en la dirección correcta que quieres para nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando tenía 22 años, yo planeaba tener una empresa de construcción. La constructora Miguelazo, le quería poner, Miguelazo. Y andaba, cuchareaba con el cemento, ya tenía dos chicos que me ayudaban, de pronto tenía uno más, de pronto tenía un amigo que se llamaba José, que era arquitecto, y el chico, José Tapia, era un chico que estaba estudiando arquitectura y tenía mucho conocimiento, y dijo, yo me pego al lado de él y quizás ahí como capataz puedo crear algo. Pero en medio de todos esos planes que yo iba haciendo, Dios tenía otros planes para mí. Dios había marcado un camino para mi vida. Y la única manera de renunciar a lo que yo quiero y aceptar la voluntad de Dios era entregarme de lleno por completo a una oración ferviente, mente, cuerpo y alma. Clamar de tal manera que sienta que Dios es el que me está moviendo en tal dirección. Porque cuando no nos movemos en la dirección de Dios es cuando andamos con vidas frustradas, vidas tristes, vidas sin propósito.
¿Ves? Vidas que las dirige el mundo o los deseos egoístas de nuestro corazón y no el Señor. ¿Ves? Y Elías era un hombre a nuestra semejanza, oró, clamó y Dios bendijo a ese pueblo que estaba en rebeldía. Qué tremendo que es eso. Cuando nosotros buscamos la santidad de esa forma, Dios puede bendecir a otros si buscamos la justicia de Dios de la misma manera. A nuestra familia, a nuestros hijos y sobre todo al pueblo de Dios, su iglesia. Y yo quiero desafiarte en esta tarde como Dios me ha desafiado. ¿Cómo oro yo? Soy una persona que me planto y digo, bueno Dios, hago el plan de Dios en vez que deje que Dios haga mi plan. ¿Y cómo puedo descubrir el plan de Dios para mí? Si no paso orando y pidiéndole, suplicando, clamando con todo mi ser a Dios para que me diga, Miguel, esto he preparado para ti, para que andes, como dice Efesios capítulo 8, versículos 9 y 10, para que andes buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses o para que vivieses o para que caminases sobre ellas. Cuando yo oro así, queridos hermanos, como leíamos en el texto acá en Primera de Reyes, y la mano de Jehová estuvo con Elías. ¿Querés que la mano de Dios esté contigo? Yo venía manejando en el auto, hablando con mi esposa, hace 1 hora y media atrás, y de pronto íbamos manejando y yo venía orando en el camino. Dios, estamos cansados, estamos vendiendo la casa, tuvimos que salir solo porque no teníamos un lugar donde dormir, y nos fuimos a Atlanta a visitar a un amigo, alquilamos un hotel, para que la gente venga a casa y compre, ¿viste? Y vea, y bueno, ahora tengo que ir esta noche y limpiar todo porque debe ser un desastre. Entraron como 200 personas a mirar nuestra casa para comprar. Estos 4 días que estuvimos en Atlanta, 3 días y una noche. Y esos días yo venía pensando, siempre iba, Dios cuídanos, Dios protégenos, Dios esto. Y al venir acá en la Mufesburo, mi esposa me venía hablando de algunos proyectos que queremos hacer como familia, y yo le venía hablando de someter todo eso a Dios, y que sea el Dios el que nos diga que demos un paso A, paso B, porque si no después viene la frustración. Cuando son en mi fuerza no me puedo sostener cuando viene la adversidad, o cuando vienen las pruebas, o cuando vienen los problemas. ¿Ves? Ya estudiamos lo de la queja de la semana pasada, la anterior semana creo. Y de pronto venía manejando, veníamos así, y mientras mi esposa hablando, yo venía a mi mente, la venía escuchando, pero con los ojos en la ruta, diciendo, solo Dios, quiero llegar a casa, no doy más. Ella estaba agotada, yo estaba agotado, quiero llegar a casa. A la casa de mi suegra estamos ahora, por esta noche. Queremos llegar a la casa de nuestra suegra, ¿viste? Y mi esposa le digo, ¿te animás a manejar? Ella también estaba agotada, estaba cansada. Y de pronto veo que un camión hace eso, y ella grita, se me mete así, me va cerrando, y cuando Jenny grita porque creía que el camión se nos embestía por completo, ¿viste? Y el grito de ella fue impresionante, ¿no sabés? Y ella termina de gritar y me dice, lo siento, le digo, ¿por qué lo siento? ¿Viste? Yo estaba tratando de esquivar al camión, me dice, porque te pongo nervioso, no, yo solo estoy pidiendo que Dios no me quite los ojos de la ruta, y que me dé la dirección correcta, volanteé, toqué bocina, el camión se volvió a abrir y pude pasar, y terminé de pasar y dije, Dios, por esto te estuve pidiendo desde que salimos, para que cuando regresemos a casa sepa que tú estás en el volante de mi vida, que tú me estás guiando. Y si tú permites que por un accidente o por alguna razón en la vida nosotros nos toque partir, yo pueda decir, la mano de Dios hasta ese día estuvo conmigo. Y cuando pasó eso yo le dije, Jenny, Dios no hizo que pierda el control, sino que sepa esquivar saliendo de la ruta y volver a la ruta, porque Dios estaba con nosotros. Solamente eso es un milagro de Dios. Si no, ahora estaríamos en un accidente acá en la Mufesburo entrando a la ciudad, ¿viste? Hubiese sido un caos. Pero la oración no comenzó en el auto. La oración comenzó cuando ya estábamos planificando salir. Si era algo que debíamos hacer. Y cuando vos orás así, estás entregado, estás confiando, estás buscando en oración a Dios, como Elías se entregó toda su persona entero. No se dedicó a otra cosa. En las circunstancias, aunque sean difíciles, adversas o peligrosas, la mano de Jehová está contigo, está conmigo y la podés ver. Es Dios. Todos los miércoles oramos y decimos, ¿hay algo que Dios haya hecho en tu vida para que ahora puedas glorificar a Dios? ¿Y cuántos miércoles estamos así en la reunión de oración? A ver, déjame pensar. Porque no estamos orando. Esa es la respuesta a nuestra falta de entregarnos de lleno de oración.
Hermano, yo quiero que la mano de Dios esté en tu vida. Querida hermana que me estás mirando de tu casa, yo quiero que la mano de Dios esté en tu vida. Para que la mano de Dios esté en tu vida como estuvo en la vida de Elías. Para que puedas orar de una forma ferviente y Dios pueda obrar en tu favor. Tiene que haber una entrega de mente, cuerpo y alma. Y gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo cuando paramos en la casa de mi suegra, no te voy a mentir, mi esposa baja, se entra corriendo, tenía que llevar a los chicos a hacer algo, y a mí se me cayó un lagrimón. Paré, frené, y dije, Dios, yo no sé, yo no veo ángeles, pero la Biblia dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. La oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder. ¿Ves? Temen justo. Nosotros tenemos que en la vida encontrar eso. Dije, Señor, yo me considero tan miserable, pero hoy si no hubieses movido tu ángel, mi auto hubiese terminado abajo de ese camión y ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Ves? No estaría en este momento aquí hablando de Dios. Hay que dar gloria a Dios, queridos hermanos. Y Santiago nos va a decir, miren a Elías, era semejante a ustedes, con sus luchas, con sus miedos, cayó en depresión, era un hombre que dudaba, pero una vez oró y sucedió esto, la lluvia cayó del cielo. ¿Ves? Y otra vez oró. Necesitamos ejercitarnos en la oración. Necesitamos buscar desesperadamente, como dije ya 2 o 3 veces, a Dios en oración, en cuerpo, alma, entregarnos por completo. Yo no digo que vayas mañana te renuncies a tu trabajo. No estoy diciendo eso. Elías lo hizo, renunció a todo. Lo que estoy diciendo es que pongas un tiempo en tu vida, en tu agenda, y antes de cantar, de predicar, de visitar, de compartir el Evangelio, tengas un tiempo de que arda tu altar y la llama de Dios en ti ahí que estás orando, clamando, y hasta que no sientas que Dios te habló, no te levantes. ¿Ves? Y si no lo sentiste hoy, seguí mañana, y si no lo sentiste mañana, lo seguí pasado, pero tenés que sentir ese fuego de Dios cuando un hombre justo clama al Señor. Eso no es misticismo, esto es real. Dios no es una religión. Dios tiene una relación con sus hijos que le temen y buscan su santidad. Y Dios se manifiesta en la vida de ellos. Es hora de que en estos tiempos de persecución que se viene para la iglesia, porque Cristo está cerca, dejemos de pensar en nosotros mismos, en nuestros deseos egoístas, y miremos el reino de Dios, porque Cristo viene y hay personas que todavía no conocen a Cristo. ¿Por cuántas personas estás orando? ¿Tenés a alguien que conoces que no conoce a Cristo? ¿Hay alguien que necesita desesperadamente la salvación y tú eres el único medio entre Dios para poder llegar a esa persona? Hay mucho por orar, hermanos. Y nuestro fervor y nuestra pasión se ve luego de orar. Y la mano de Dios va a estar en ti. Te va a dar las palabras, te va a dar el valor, te va a dar el amor, porque es lo que Dios es en el Hijo de Dios. Se manifiesta en poder y gloria para glorificar el Padre y poder llevar otros a Cristo. Y ahora en el versículo 19, el pastor Juan, de paso le mandamos saludos, el otro día, el martes estuve en su casa, fuimos a compartir a su casa, está sentado con un yeso, ¿se acuerdan que les compartí que tuvo un accidente? Y bueno, estemos orando por la vida de él para que se pueda recuperar pronto y pueda estar con nosotros. Nos mandó saludos, él está orando por cada uno de ustedes, hermanos, y por la iglesia, ¿no? Y él decía hace 3 domingos atrás que habían 2 grupos de personas empezando este capítulo, los ricos y los creyentes, ¿no? Los hermanos, los creyentes. Y algunos de ellos se quejaban, ¿viste? Y les hablaba de la segunda venida y la promesa de la esperanza para aquellas personas que aún en medio de las circunstancias confían que Dios va a venir. Y el propósito de ese sufrimiento por el cual estaban pasando. Ahora vemos que Dios les habló a los ricos, el juicio para los ricos, que Dios habló a la iglesia, y conmigo también vimos, hay una promesa de esperanza para que Él sufre, una promesa de juicio e ira de Dios para que se aproveche de los pobres, y ahora va a hablar de la tercera persona. Fíjate lo que dice en este versículo, va a agregar un tercer personaje en este capítulo. Volvamos a Santiago, capítulo 5, verso 19 ahora. Y ya vamos a ir cerrando, queridos hermanos, este libro apasionante que a mí fue un
placer y una prueba también poder aprender y volverlo a compartir. Fíjate lo que dice el verso 19. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que él haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora vamos a terminar con estos dos versículos. Y va a introducir una persona que se ha desviado, ¿viste? Una persona que quizás siguió una doctrina diferente. Va a mostrarnos una tercera persona por la cual también tenemos que orar. Y no solo orar, sino también buscarla para restaurarla. Entonces, en el versículo 19 dice, si alguno se ha extraviado, alguien que se apartó del camino, alguien que siguió una doctrina diferente y en la práctica está alejándose de Dios. ¿Y cuántas personas vemos así hoy en la iglesia? ¿Cuánta gente ha estado con nosotros y de pronto lo vimos? ¿Y qué hace aquella persona en ese lugar si aprendió la sana doctrina? Y hay hermanos que por la falta de compromiso en estudiar sus libros, ¿sí?, por la pereza de pasar tiempo en oración, de escudriñar, de leer, de corroborar de lo que su pastor está diciendo, ¿está bien o está mal? ¿Viste? Vos no podés sentarte en esta iglesia o en cualquier iglesia y decir amén a todo lo que el pastor dice. Tú tienes que tener la habilidad o el hábito de poder abrir el libro y ver si el amén que estás diciendo va de acuerdo a lo que el libro dice. ¿Amén? Entonces, ese es tu trabajo. Si no, te va a pasar con muchas personas por la pereza de investigar y leer y de preguntar y de cuestionar, no para mal, sino cuestionar bien. Una crítica, ¿sabe que yo no estoy de acuerdo en eso? Me encantaría que nos sentemos en una mesa y me pueda explicar. Y el pastor no debe decir, no me podés preguntar. El pastor tiene la responsabilidad, si es bíblico, de demostrarte para que vos disciernas en tu corazón y diga, esto es de Dios. Y muchas personas no están acostumbradas a eso. Muchas personas dicen, amén, amén, aleluya, ¿viste? Cantó un pájaro, amén, y tuvo un sueño, amén, y esto, amén, 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 y van diciendo amén a pensamientos, opiniones que no son bíblicas, ¿viste? Yo no te voy a decir lo que yo pienso. Yo no puedo predicarte una opinión o lo que yo siento. Yo debo decir, el Señor dice, no el Señor me dijo. Si yo te digo, el Señor me dijo, a ver, Miguel, ¿cuándo Dios te habló? ¿En qué momento se te apareció? ¿Se te apareció como a Pablo? Él dijo que era un abortivo, el último de los apóstoles. Yo debo decir, o un pastor debe decir, el Señor me ha dicho por medio de su palabra, el Señor me iluminó por su palabra nos está llamando, su palabra dice, Dios dice, los profetas dijeron, Dios dice, ¿viste? Los apóstoles dijeron, Dios dice, ¿viste? No, yo digo. Y hay muchos hermanos que por la pereza o la falta quizás de interés en leer, terminan cayendo en el error. Ahora Santiago va a decir que debemos tener misericordia de ellos. Debemos animarles a ellos. ¿Viste? Fíjate lo que continúa el versículo. Y si alguno le hace regresar, ¿ves? Y ahí nos está hablando de restaurar a la persona, no de juzgarla. De tener un corazón de restauración. ¿Viste? Alguna persona que se equivocó, alguna persona que cometió algún pecado, alguna persona que falló, alguna persona que se desvió de la verdad, propiamente dicho. Dice, aquella persona, alguno, si se levanta alguno y la hace volver a esta persona que se ha extraviado, ¿viste? Dice, y ahí tenemos que tener, vamos a leer Gálatas capítulo 5, que no va a hablar del corazón que debemos tener cuando vemos este tipo de hermanos. No caer en el juicio de matarlo, de condenarlo, porque ya aprendimos, viste, que no debemos juzgar, sino con la misma vara que juzgamos vamos a ser medidos, y eso es un pecado terrible. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo, ahí te digo enseguida, capítulo 6, versículo 1. Mirá, Gálatas 6, 1. Puedes subrayarlo y memorizarlo para que siempre tengas ese deseo cuando ves que alguien se está desviando o está yendo por un camino diferente. No solo lo mires con lástima, sino que pidas a Dios que te dé la oportunidad de hablarle, de animarle, de traerle de vuelta al redil. ¿Sí? Hermano, Gálatas 6.1. Hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escuchá, vosotros que sois, ¿qué? Vosotros que sois espirituales, pregunta, ¿soy espiritual o soy carnal? Espero que todos digamos, soy espiritual, ¿no? Entonces, si yo soy espiritual, ¿qué voy a hacer? ¿Quién sigue el versículo? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplí la ley de Cristo. Es que tremendo, ¿no? Que es el ministerio de la restauración. Es algo que toda iglesia necesita. Es algo que vos tenés que pedir a Dios que te dé un corazón que ayude a restaurar a las personas. Que vos veas a un hermano que quizás se está equivocando, este cayó en una secta, este cayó en una iglesia que sabemos que no es de una sana doctrina. ¿Qué hago? ¿Lo miro, lo juzgo, lo condeno o empiezo a orar por él? Y quizás viene a tomar un cafecito a tu casa o una comida y le pedís a tu corazón, sabiendo que vos sabés que está en el error, sabés que se ha desviado. Dios, dame la oportunidad de poder encontrar las palabras para guiarlo, para traerlo otra vez, ¿viste? Para rescatarlo. Y eso tiene que haber una delicadeza. Eso no se hace a lo bruto. Eso no se dice, bueno, le dije la verdad y punto, ya está. No, yo hablo así y listo. Eso es grosería. Se busca en el poder del Espíritu Santo las palabras justas, el momento justo, y Dios lo va preparando para que vos lo puedas atraer otra vez al Señor. ¿Ves? Ese es algo que yo en Argentina disfrutaba hacerlo. Tenía a mi pastor o mi anciano de la iglesia, los diáconos, y yo veía que muchos jóvenes por distintas circunstancias, algunos eran disciplinados y no tenían la ayuda que debían tener. Y había algo dentro de mí que se movía. Y en vez de juzgar a las personas que debían hacer su trabajo y no lo hacían como lo hacían otros, yo decía, bueno, Dios, quizás están ocupados en otra cosa. Si yo lo estoy viendo, no quiero caer en juzgar a mis líderes ni tampoco en no hacer nada. A ver si me explico. Podés caer en juzgar a tu autoridad o a los líderes espirituales diciendo, ¿por qué no lo hacen? Y también podés caer en no hacer nada. ¿Por qué? Y yo me ponía a orar, Dios, si yo lo estoy viendo es porque tú quieres que yo haga algo. ¿Y sabes qué? Dios me puso alrededor de muchos jóvenes, aún matrimonios, para ayudarlos a que vuelvan del error. Para ayudarlos a que vuelvan al camino del Señor. Para demostrarle que la gracia de Dios es más grande que sus errores. Para volverlos a la doctrina. No a mi doctrina, no a mi religión, sino volver a la relación con Dios, al amor por su palabra y a la pasión por la oración. Amén. Eso es nuestra responsabilidad. Y muchas veces caemos, bueno, no quiero decirle nada porque se va a ofender. Eso no es amor, eso es hipocresía. Porque si yo veo que un amigo se está por caer en un pozo y veo que no está viendo el pozo, digo, no te caigas. Porque si te caes te podés morir. Ahora vos fijate lo que va a decir la palabra de Dios. Y dice, ahora, según el Ministerio de la Restauración, Gálatas dice que se requiere todo un trabajo. Primero buscarlo, luego convencerlo del error de su camino y la importancia de regresar al redil del Señor. La importancia de regresar a casa. Ahora el versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Librará de muerte un alma. Acá en este podría, según el contexto, referirse pues, potencialmente a la muerte física, en concordancia con lo que venía hablando de la disciplina del pecado, lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre que hay pecados que traen consecuencias? Y una persona que reitera el pecado puede caer enferma o hasta Dios puede quitar su propia vida de esa persona. ¿Ves? Y veíamos que la persona esta que estaba en pecado manda a llamar a los ancianos y pide que haya oración, ¿viste? Y que traigan el aceite. Y hablamos que el aceite no era símbolo del Espíritu Santo porque ese aceite era un aceite medicinal para frotar a la persona y aliviar el dolor.
Y estudiamos de que tenía que haber tanto lo espiritual también, pero buscar lo medicinal. No ser místico y caer, bueno, voy a hacer todo espiritual y quizás Dios te puede sanar esa enfermedad con la medicina que hoy en día se hace. La idea de Santiago es que no caigamos en un equilibrio. Ahora, quizás esta persona podría ser una persona que por la causa de su pecado o por la disciplina del pecado, está a punto de morir. Pero también podría referirse al estado del alma de una persona apartada. Y esto tiene que ver con muerta en el sentido de improductividad. No habla de la pérdida de salvación, sino en el servicio a Dios. Quizás es una persona que dejó de llevar el premio, o sea, dejó de pensar en el reino de Dios y su justicia y empezó a buscar las cosas del mundo terrenal. Eso nos puede pasar. Y vaya que a mí me ha pasado muchas veces. ¿Ves? Y esta persona puede caer en un estado de improductividad. Ya no está produciendo para el Señor. ¿Ves? Sepa que esta persona que dejó de llevar fruto para el reino de Dios puede ser salvada. ¿Te imaginas presentarte ante el Señor sin galardón? ¿Sin coronas? Estamos en el tribunal de Cristo y Dios está midiendo todo lo que hacemos. ¿Viste? Y de pronto cada obra que hicimos mientras vivimos en la tierra, en este cuerpo, va a pasar por el fuego. Pero no se va a juzgar ahí en el tribunal de Cristo la salvación, porque somos siempre salvos por gracia y sellados por el Espíritu Santo. La salvación no se pierde. Lo que se juzga ahí son las obras que hicimos después de haber sido salvos. El galardón, las coronas que vamos a presentar al Señor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, te presentas al Señor ¿con qué tipo de corona? ¿De oro, plata o hojarasca de madera? Que se desaparece. Bueno, una persona que cae en pecado, una persona que es reincidente, es una persona que no solo puede llegar a morir, sino es una persona que o cae en el error, deja de ser de productiva para el Señor. Ya no está llevando fruto, ya no está trabajando, perdió todo. ¿Ves? A eso se está refiriendo acá. Y quizás nosotros debemos tener misericordia de estas personas. ¿Viste? Y no porque nosotros estamos bien en la carrera del Señor, olvidarnos de que quizás Dios puede utilizarnos. No es tu responsabilidad que la persona cambie. Esa es la obra de Dios y la actitud de la persona ante la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es tener un corazón restaurador. Y si la persona se empecina y se quiere golpear la cabeza, bueno, va a tener que resolver su problema con Dios. ¿Ves? Pero a veces caemos en entregar, que voy a orar y no hacemos nada. No, vemos a alguien que está por caer en el error, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, las palabras, el momento, y para poder atraer a esa persona de ese error, restaurarla, volverla al camino del Señor. Y como te decía hoy, es un ministerio que Dios me ha utilizado muchísimo, muchísimo. Es un ministerio cuando vos te desafías a hacerlo, en vez de decir, ¿por qué no lo hace este líder o aquel líder? Decir, bueno, Dios, si yo lo estoy viendo es porque querés que haga algo yo. Cuando tenés esa actitud, estás lejos de jugar a tus líderes y estás lejos de caer en el pecado de condenación. Si no te pones en el medio y decís, bueno, Dios, ¿qué puedo hacer yo ahora que veo que esta persona cayó en el error o se equivocó y está siguiendo una doctrina falsa? ¿Vieron lo que dijo Pablo en los Gálatas? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente, otra doctrina. Un evangelio que estaba siendo contaminado, que era más que un evangelio, una secta, que se había introducido en la iglesia de Gálatas. Entonces, Dios nos llama a nosotros a poder restaurar personas, a poder ser hombres útiles, no solo para lo espiritual, sino también en la necesidad física, quizás en el alimento, quizás en la motivación, quizás en ayudarles, como la iglesia siempre debe ser, ayudarnos unos a otros, no solamente en lo espiritual, sino también las necesidades básicas. Si un hermano está pasando necesidades y yo tengo lo necesario y Dios me ha bendecido a mí, es porque quizás Dios te está diciendo, che, tiene hambre, dale un pan, ¿viste? Están pasando necesidades, quizás vos te sobra un pedazo de carne, llevarle la otra parte. Tienen frío, le podés llevar un buzo. Ese es un ministerio que a veces nosotros lo olvidamos y cuando no estamos mirando así es porque estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, y ahí es cuando se manifiesta lo que estudiamos hace una semana. Estamos planificando la vida
sin poner a Dios en primer lugar. Y tarde o temprano eso es una piña en la cara. ¿Por qué? Porque estás yendo según tu deseo y no según los deseos de Dios. No digo que todos nuestros deseos sean malos, ¿sí? No es así. Debemos someter nuestros deseos siempre a Dios. Y cuando Dios los encamina, su gracia soberana se manifiesta, así como lo hizo en el pueblo de Israel a través de Elías. Versículo 20, y terminamos con eso. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino se amará de la muerte de un alma y cubrirá multitud de pecados. Y acá podemos ver Primera de Pedro y cubrirá multitud de pecados, 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice así. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Acá no está diciendo, no encubrirá en el sentido que la ley le daba, sino que evitará, ayudará a esa persona a que siga cayendo en más desgracia, en más pecado. Recordá que cuando caes en pecado es una desgracia a tu vida. ¿Viste? Si vos salís de eso, te estás salvando de la abundancia, de lo terrible, de lo que el pecado puede hacer en tu vida. Y si ayudás a otro a venir del error de su camino, lo estás ayudando, lo estás cubriendo. Y lo que te motiva a tener gracia y misericordia sobre este tipo de personas es el amor. Porque el amor es lo que cubre, ¿viste? El amor es lo que ayuda a la persona. El amor es lo que te motiva a confrontarla. Siempre con el amor de Dios. He visto a mí me han confrontado. Pastor, yo creo que usted anda en pecado por esto, por esto y por esto. Y yo dije, wow, ¿por qué? Porque Dios me dijo así. Wow, le digo yo. Qué empático que sos, le dije una vez a uno. Si hubieses dicho, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su comunión? ¿Sabe qué? Estoy orando por usted. Si tiene algo que compartir conmigo, me encantaría. Sea una debilidad o una virtud. Y yo, chocho, ¿viste? Me entras así, te abro el corazón y te digo, ¿sabe qué? Estoy con la gorda. Nos estamos agarrando cada 2 o 3 semanas. Necesito que ores por mí. Quizás puedas hablar con nosotros. Pero me venís así con prepotencia, ¿viste? Hablar en el nombre de Dios. ¿Viste? Dios dijo, punto, no hace charla más. A ver, mostrame en la Biblia lo que Dios dice. Yo puedo decir algo que Dios dijo, pero si no voy con la Biblia, entonces estoy sin el poder de Dios. Y obviamente no voy a poder ayudar a esa persona a salir de ese pecado. El ministerio de la restauración no se trata de psicología, ¿sí? De filosofía. Se trata del amor de Dios fluyendo a través de ti por el pecador, sea que haya caído en pecado, sea que esté caminando en el error de una doctrina. Tiene que haber amor en tu corazón que te motive a orar, y si estás en contacto con esa persona y sabes dónde está, a ir a buscarlo en el nombre de Dios y a traerlo, como dice otro libro, con lazos de amor para librar esa alma de la muerte. ¿Ves? Ese es un ministerio que todo hijo de Dios debe tener. Y quizás en esta tarde yo quiero animarte. No caigas en el peor pecado de juzgar y creer que sos mejor. ¿Viste lo que leíamos en Gálatas? Cuídate de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el gran peligro que podemos tener. Cuando hablo con un padre y veo que su hijo es de una forma terrible, así que se comporta, ¿viste? A veces el papá me dice, perdón, lo que pasa es que mi hijo, le digo, no me pidas perdón a mí, yo no soy Dios. Y ni siquiera tenés que pedirle perdón a Dios. O sea, todos somos papá y cada niño es diferente. Pero si buscamos a Dios, Dios nos da la sabiduría y el amor para poder guiarlo. Si pedimos consejo a otros sin ser orgullosos creyendo que somos los mejores padres, ahí sí es pecado. Pero no te puedo condenar. Y llorando el hombre me dijo, ¿y qué puedo hacer? Lo abracé y le dije que a mí me pasaba lo mismo. ¿Y sabes qué? Nos hicimos re amigos hoy en día. Y él puede venir a mi casa y saber que no va a encontrar a alguien que le dice, usted es el peor padre del mundo. Sino la Biblia ayuda a que todos los padres podamos ser mejores padres.
Todos los esposos podamos ser mejores esposos. Todas las esposas puedan ser mejores esposas. Todos los hijos puedan ser mejores hijos. Y todo padre, hijo, esposa, nos sometemos, esposo, a Dios. Y cuando uno entiende eso, nuestra sumisión no es hacia la persona, sino es a Dios. Y ahí el amor de Dios cubre, multitud de errores, como dice ese corito. Multitud de faltas. ¿Ves? Necesitamos más amor de Dios. Y la única forma de tener ese amor es siendo como Elías. Un hombre que se entregó de lleno. Un hombre que se despojó de todo. Un hombre que se entregó cuerpo, alma y espíritu para orar por las personas que él amaba. Aún eran rebeldes y paganas, que era su pueblo. Y Dios los bendijo. ¿Cuántas personas Dios puede bendecir a través de ti? Wow. Y finalmente, ya cerrando, ¿sí? Ya cerramos con este último versículo todo el libro, vamos a hacer un repaso ahora. Finalmente es importante notar que Santiago termina este libro como comenzó, ¿sí? Él va a terminar como comenzó. En el capítulo 1, versículo 2, hablaba de sufrimiento y gozo. En el capítulo 5, versículo 13, habla de sufrimiento y gozo. En el capítulo 1, versículo 5, habla de la importancia de la oración. En el capítulo 5, versículo 13, 17, habla de la importancia de la oración. En el capítulo 1, versículo 14 y 15, habla de las consecuencias terribles, nefastas del pecado. En el capítulo 5, versos 19 y 20, recién estábamos mirando, habla de las consecuencias nefastas terribles del pecado. En el capítulo 1, versículo 27 y capítulo 5, versículo 20, habla de la importancia de un ministerio de ayuda necesitando, tanto material como espiritualmente. ¿Viste? Entonces, Santiago va a terminar este libro como empezó. Y era un hombre, era un pastorazo, porque estaba preocupado por sus ovejas. Le importaba el estado espiritual y el estado emocional y también las necesidades básicas que tenían sus ovejas. Y queridos hermanos, es un gran desafío para nosotros no quedarnos con lo que hemos aprendido durante estos meses en este libro. El gran desafío es volver a ver, entrar a YouTube, entrar al canal de la iglesia y volver a ver los videos. Vas a ver los mensajes del pastor Juan, vas a ver los mensajes que di yo. Pero si lo empezás a repasar, te vas a dar cuenta de que hay muchas enseñanzas que quizás te quedaron colgadas y repasándola, podés volver a tener el hilo de todo el libro. Cuando tenés el hilo de todo el libro, de capítulo 1 hasta capítulo 5, decís, cuando pienso en Santiago, pienso en esto, esto y esto. ¿Viste? Y qué desafío poder enseñar este libro. Y qué desafío poner en práctica este libro. Cuando quería enseñar este libro, este tiempo, estaba orando y me acordaba de un profesor que tengo en Argentina, que tenía cuando estudiaba. Y él nos compartía que estudiar este libro es un desafío, Daniel Owell se llama. Porque siempre Dios te va a poner a prueba. ¿Vas a hablar de las pruebas? Vas a entrar en la prueba. ¿Vas a hablar de la tentación? Vas a entrar en la tentación. ¿Vas a hablar de la lengua? Dios te va a probar de la lengua. ¿Vas a hablar de las obras? Dios va a ver si andás en buenas obras. ¿Vas a hablar del mundo? Dios te va a probar con el mundo. ¿Vas a hablar de la soberbia? Dios te va a probar la soberbia. ¿Vas a hablar de las riquezas? Dios te va a probar de la riqueza. ¿Vas a hablar de la oración? Dios te va a probar de la oración. Y así en cada tema que hemos tocado, yo he sentido más que nunca las pruebas. Apenas empezamos a estudiar este libro, y cuando abrimos en el capítulo 1 y hablamos sobre las adversidades y sobre que hay que tener gozo de la prueba, se me muere mi tío. Y yo digo, mi tío Freud. Oh Dios, ¿ya? ¿Tan pronto? De la noche a la mañana tuvo el COVID y se murió. Empezamos a avanzar y a las 2 semanas se muere mi tío, uno de los líderes espirituales que amo con toda mi alma, don Pichón, tesorero de la iglesia de los Tilos, un siervo entregado en todo su cuerpo, alma al servicio a Dios. Era un hombre que yo cuando vivía en la iglesia, viví casi 1 año, 2 años en el templo, en un cuartito arriba, siempre que bajaba a los baños, tenía que pasar por el templo, y todos los domingos a las 5 de la mañana, la iglesia empezaba a las 8:30, él estaba ahí de rodillas orando por mí, por con quién me iba a casar, y por cada uno de los jóvenes de la iglesia. En ese momento no tenía familia.
Y cuando tenía necesidades me llevaba a su casa, me enseñó a hacer el asado. Era un hombre que cada domingo que yo llegaba, ¡pum!, me hacía un asado, porque llegaba a servir a la ciudad. Y cuando se murió dije, ¿Don Pichón no está más entre nosotros? O un accidente de tránsito, de auto. Después cosas personales que nos pasaron en la casa con mi esposa, gente que te critica, gente que te cuestiona, gente que quizás vive de una forma diferente a nosotros. Y duele cuando alguien te juzga. ¿A quién no le va a doler? Cuando te miran de una forma que quizás vos decís, bueno, yo mi vida la organizo en planes, o sea, no vamos la vida a los ponchazos. Eso duele mucho. Y al otro día se muere un primo, hace 2 semanas atrás. Estuvo en esta semana. Es un primo con el que me crié y que se llama Guido. Y de paso mando saludos a toda mi familia que están con ese dolor todavía. Era como un hermano, un primo hermano. Y yo cuando se muere él digo, Dios, ¿cuántas cosas? De pronto en la casa se empezaron a romper cosas que nunca se habían roto. ¿Y sabes qué? Ahora nos pasó lo del auto al venir. y yo pensaba en esto y decía, el gozo en medio de la prueba es posible. O cuando te traiciona alguien. ¿Cómo es posible el gozo? Porque es fácil pararte acá y decir, bienaventurado el varón que anduvo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Uno lo dice, ¿viste? Pero cuando estás en el horno, como los amigos de Daniel, adentro del horno, y Dios te dice, bueno, tenés que entrar al horno. No, ¿por qué, Dios? No, tenés que ir al horno. Porque yo te quiero utilizar, pero para que te utilice te tengo que purificar y sacar todas las cosas que están mal. Y poder formar mi corazón en tu corazón y hay cosas que están mal. Y la única manera que te purifique es que entres al horno. Y que yo encienda el fuego a una gravedad tan terrible que los que te quieran meter a vos se van a terminar muriendo quemando. Pero dentro de ese horno, dentro de ese fuego, ellos no se quemaron. Ellos danzaron. Ellos bailaron. Y estaba Jesús con ellos. Y Dios nos tiene que meter al horno, hermanos, para purificarnos. ¿Sí? Y yo le decía a Jenny, no puedo ir a ver a mi familia todo este tiempo, con todo lo que ha pasado en la iglesia, por la enfermedad de COVID, hasta me enojé con Dios por el COVID. Pero cuando te pones a orar y empezás a entregar tu cuerpo, alma, de lleno a la oración, sentís que Dios está contigo en el horno. Porque Jesús prometió, estaré con vosotros hasta el fin. Amén. Se lo dijo Pablo, es necesario que hagas esto, no te desanimes, levántate, yo voy a estar contigo. Así como te di fuerza aquí, te voy a dar fuerza allá. Se lo dijo a Josué, si estuve con Moisés voy a estar contigo. Se lo dijo a David, ¿viste? Le saqué el trono a Saúl por esto, pero a ti te lo voy a extender por esto, por tu corazón. ¿Viste? Un corazón conforme al de Dios, y David no era un hombre justo. Era un hombre semejante a vos y a mí. Queridos hermanos, si vos querés tener éxito en la vida, Dios te va a meter en el horno para probar tu lengua, para probar tu soberbia, para querer probar tu fe, para probar a ver cuánto orás en el horno. Si sos como Jonás, que querés huir de la voluntad de Dios y allá lejos Dios te vomite en el lugar donde tienes que estar. ¿Viste cómo murió Jonás frustrado aún viendo la voluntad de Dios? Frustrado. Pero si permanecemos en el horno, sin importar, o sea, aún sin saber qué es lo que Dios está haciendo, como nos enseña, vemos a través de Elías, podemos aprender dependencia. Y ese es el propósito de estar en el horno. 3 días estuvo en la boca del pez Jonás. Al tercer día clamó a Dios y Dios lo sacó de la boca del pez. ¿Dónde lo arrojó? En Nínive, de donde había huido para no predicar. ¿Y cuántos se convirtieron? Miles. Y aún se convirtieron miles de personas. Un avivamiento terrible. Él se murió amargado porque no estaba de acuerdo con el plan de Dios. No puede pasar en la vida eso. Y yo quiero desafiarte en esta tarde. Si vos querés ser una sierva, un siervo de Dios, querés ver el obrar de Dios en tu vida, tenés que estar dispuesto a entrar en el horno voluntariamente. Jesús oró y le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa porque para ti todo te es posible. Y el cielo hizo silencio. El cielo no respondió.
Y 3 veces oró Jesús de una forma intensa que caían gotas de sangre de su frente. Y Jesús entendió que la voluntad de Dios era la cruz. Y no vemos Jesús que va a la cruz, viste, así todo apenado. Va con dolor porque sí, va a ser doloroso. Iba a cargar el pecado de los pasados, presentes y futuros de la humanidad, de los que Él iba a llamar para la salvación. Él no dudó, mas hágase tu voluntad y no la mía. Yo creo que Santiago nos habla en todo este libro, aún en la persecución que ellos vivían. Debemos aprender a confiar en la voluntad de Dios más que en la nuestra. Porque cuando lo hacemos, cosas pasan en nuestro interior. Podemos ver el mover de Dios en nuestro espíritu. Y nos da poder, palabra, sabiduría para buscar a los perdidos. Ojalá que el Señor no haya sido un libro más en tu vida, sino que sea un libro que marque un antes y un después. Que marque un comienzo de conocer al Dios grandioso del que tanto cantamos y alabamos. Porque a veces no lo conocemos. A veces podemos cantar, predicar, venir a la iglesia y no conocemos a Dios. Debemos conocer al Dios verdadero. Eso es lo que Jesús dijo. El apóstol Juan, dice, este Jesucristo, que lo conozcan a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Debemos conocer a Dios por medio de Cristo. Y Santiago nos llama a eso. Mientras más conocemos cómo es el carácter de Dios, más confiamos en su soberanía. Aun cuando no entendemos por qué suceden muchas cosas. Vamos a terminar con una oración. Y como te dije hace rato, el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y ojalá que hayamos aprendido todos juntos, desde mí, en primer lugar, hasta el último, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que Dios bendiga su palabra y terminamos con una oración. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde. Gracias por hablarnos. Gracias porque estamos cerrando un capítulo de un libro, pero el domingo comenzamos otro. Y oramos, Dios, que al ir preparando lo que tú quieres que hablemos en tu casa, en tu iglesia, provenga de tu palabra que tiene poder. Que provenga de tu propio corazón, no de opiniones humanas, de pensamientos psicológicos, filosóficos. Que vengan de este libro precioso. Por eso, Padre, te pido y te agradezco por todas las pruebas que nos permites vivir a mí y a todos los que estamos en este cuarto. Porque pudimos aprender el gozo de Cristo en medio de ellas. Y qué lindo es poder tener ese gozo. Y Padre, te ruego y te suplico que puedas abrir el entendimiento y el corazón de tus hijos que nos están mirando a través del Facebook, de los que están en este lugar, que puedan anhelar orar como Elías, que puedan anhelar conocerte a ti, porque tú eres un Dios que se da a conocer. No eres el Dios de la religión, eres el Dios que busca tener una relación con sus redimidos. Padre, te ruego por la iglesia, que podamos crecer un poquito más de lo que hemos crecido y que podamos, Padre, tener ese corazón de ir a buscar y restaurar y predicar el Evangelio. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos y Padre, bendice a cada familia que está en sus casas, a mi familia en Argentina, a nuestros amigos que nos están mirando, a los hermanos que hoy nos están mirando a través del Facebook que no pudieron llegar. Bendícelos, Padre. Que tu gracia y tu palabra los alcance. Y que ellos donde están puedan ver que no importa la distancia, sino lo que el libro dice en su poder por medio de su palabra, por medio de tu palabra. Y Padre, ruego que puedas traer personas a este lugar. Que esta comunidad pueda vernos y pueda venir acá a aprender tu palabra, a adorar y a creer en el único Dios verdadero. Oramos, Señor, y gracias, porque, Padre, estamos tan felices de poder aprender tu palabra, palabra por palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.